Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Abro Libro. Hoy estoy con una invitada de lujo. Nació en Rosario, es poeta, novelista, ensayista, profesora, traductora, doctorada en literatura latinoamericana por la Universidad de Columbia. Ganó la beca Guggenheim en poesía, el Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI. Y entre sus muchos libros, el último, El corazón del daño. Bienvenida a Abro Hilo, María Negroni, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Florencia, por la invitación y la oportunidad de conversar con vos. La oportunidad es solo mía. ¿Cómo se hace para decir tanto con tan poco, con tan pocas palabras? Empezamos con una pregunta difícil. Eh, a ver, podría decirte que eh, creo que en el corazón del daño aparece, digamos, hay muchos recursos que vienen de la poesía, ¿no? La poesía es el género literario donde el lenguaje está puesto en su máxima tensión. El poema en general es breve, tiene por necesidad que captar mucho con pocas palabras. O sea, el poema trabaja siempre como en el hueso de la sensación o en el hueso de la idea. Las dos cosas juntas, el pensamiento y la emoción, pero en su núcleo más interno. No hay demasiado espacio para perder el tiempo en el poema. Y me parece que en El corazón del daño un poco pasa lo mismo, ¿no? O sea que está, digamos que lo que se narra, en realidad se narra condensadamente, no sé cómo explicarlo. Yo, aparte, no puedo hablar mucho del libro, ¿no? Porque no sé muchas cosas, pero sí me doy cuenta que hay como un deseo, una intención en todo caso, que hubo una intención de condensar, digamos, de lanzar pequeños dardos, ¿no? O golpes, esos masazos de los que hablaba Kafka, que tiene que darte un libro, ¿no? Que es que te rompa como un martillo sobre un hielo. El hacha. Entonces, el hacha, exacto, no es un martillo, es un hacha. Y creo que pasa un poco esto en este libro. No lo sé muy bien, me parece. Bueno, recién decías que vos no podías hablar del libro, y vos sabés que empezás con una cita de Pessoa que decís, la literatura es la prueba de que la vida no alcanza. Y yo creo que tu libro es la prueba de que con leerlo una vez no alcanza. Es un libro que merece una relectura, porque vuelvo a decir lo que dije al comienzo, decís tanto que tenés que interpretarlo más de una vez. Sí, además, claro, porque la otra cosa que pasa ahí, que me parece a mí, ¿no? Que es como un libro de libros también, Exactamente. Pero ¿no? cada, Como, perdón, pero ¿no? cada cita que vos haces está tan bien puesta, María, tan bien Mm, puesta, que la vuelve tuya la cita. mm. Sí, bueno, las citas son obviamente de los y las autoras que me acompañan siempre, ¿no? Son como mis amigos imaginarios. O sea, son autores que son interlocutores desde hace mucho tiempo, ¿no? Y con los que me peleo también, porque hay algunos momentos, ¿viste? El momento en que, entre comillas, me peleo con Olga Orozco, es una forma de decir, ¿no? Me peleo con el verso de Boca que, como es Boca que besa no canta, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, son como, digamos que también hay una mediación también, porque está toda la vida y la experiencia, pero también está como enhebrado y trenzado con la literatura, que es la vida, me parece, que llevamos los escritores, ¿no? O sea, donde hay una ambigüedad, un límite borroso, si querés,
entre la experiencia y la literatura, está todo mezclado, ¿no? Por eso te decía como un libro de libros, porque a veces en vez de, yo digo, no sé, pienso, que a veces pensaba, bueno, en vez de poner pruebas o de dar datos de acciones, de hechos, yo pongo libros, como si Claro, fuera, como que la literatura se me mezcla todo el tiempo, todo el ¿no? tiempo. Bueno, sí, también como que contradecís algunas frases o cuestionás algunas frases, como por ejemplo, la única verdad no es la realidad, decís, ¿no? En un momento. Sí, sí, sí. Bueno, esa era la consigna política, ¿no? La Claro, única realidad, la única verdad es la realidad. claro, Y, claro. y, la verdad es que no hay una verdad, por empezar, no existe. Supongo que para bien no existe porque justamente al no existir esa verdad, hay más riqueza, ¿no? La verdad, ese criterio de verdad es siempre autoritario, cancelador, ¿no? Y yo creo que el arte está en la vereda opuesta del autoritarismo y de la cancelación también, ojo, porque ahora hay toda una cosa con la cultura de la cancelación. El arte, por definición, es siempre, ¿cómo diríamos? Es desobediente, no, es amoral, siempre dice lo que no tiene que decir en los momentos inapropiados. Es arisco el arte, es como el deseo, no lo podés encuadrar, no le podés poner límites. No hay arte sin esa libertad. Bueno, en ese sentido es una riqueza y es también, creo yo, como un reducto, ¿no? Es como un lugar en donde uno se puede parar. Ese reducto es pequeñísimo y es inmenso a la vez, ¿no? Porque tiene que ver con lo más profundo del ser de una persona, ¿no? En donde están, en ese núcleo donde hay casi como una fortaleza, ¿no? Es como, podríamos decir que es como la fortaleza de una niña o de un niño, ¿no? La fortaleza de la infancia, donde es puro asombro, pura imaginación, y donde, digamos, te podés quedar ahí. Vos recién mencionaste la infancia y en un momento del libro decís que se escribe con una mano arrancada a la infancia. En un momento también, creo que es en la primera parte, relatás una vivencia con tu madre y tu padre y decís que si no hubiera otro episodio en tu infancia, con ese alcanzaría. Me recordó mucho a lo que dice la premio Nobel, la poeta: miramos el mundo una vez en la infancia, el resto es memoria. Ay, sí, hermoso, estoy totalmente de acuerdo. Es totalmente de acuerdo. Y las poquitas cosas que podemos ver de adultos, son como regresos así instantáneos a una condición infantil, ¿no? Bueno, que eso es, que producen como esas pequeñas iluminaciones, que aparecen en las obras, ¿no? Tanto las obras de los artistas plásticos como en el cine, como en la literatura. Son pequeños atisbos de esa memoria de infancia. Yo creo eso también. Sí, no la conocía la frase, pero la suscribo totalmente. Una de las descripciones que leí sobre tu libro dice ajuste de cuentas, y yo lo veo más como, a ver, como esto, porque para que la gente sepa, es un libro donde básicamente es la relación con tu madre. Igual para mí es bastante más que eso, ¿no? Es Uh-huh, como un diálogo con ella. uh-huh. Pero yo no lo veo tanto como un ajuste de cuentas, sino que lo veo como una gran declaración de amor. O sea, hay un momento que vos decís, el odio es lo que parece, un amor herido. Uh-huh, uh-huh. Bueno, son esos, viste que cuando se escribe un libro, o sea, después hay muchas formas la gente dice muchas cosas. Está hecho eso escrito en la contratapa y probablemente se dirán otras cosas. Y la verdad es que si vos me preguntás qué es el libro yo no sé, no lo podría, o sea, puedo hacer como
unos rodeos, ¿no? Puedo intentar iluminar algunas zonas, pero lo que el libro es, no sé, no tendría como una descripción. Lo que sí me parece interesante, ¿no? Volviendo al tema este de la infancia, es que eso es obvio, ¿no? Que la figura materna es una figura organizadora del texto, ¿no es cierto? Es como algo alrededor de lo cual gira el libro, ¿no? Y fíjate que la madre, o sea, la madre es muy importante por muchísimos motivos, pero también porque de la madre nos viene el lenguaje, la lengua materna, básicamente, ¿no? La madre está en el origen de la vida y de la palabra, de las dos cosas. Y yo creo que esto no sé, es algo que se me ocurrió pensarlo después de escrito el libro, pero yo creo que hay, al ubicar en el centro la figura materna, la narradora de este libro busca, me parece inconscientemente, quedarse en el rol de hija, ¿sí? Claro. Que la hija está más cerca de la niña, ¿no? Es interesante eso, porque viste que en un momento yo digo, cuando hablo de la militancia política, la rebelión política, Sí. digo, nosotros queríamos, creo, no me acuerdo cómo es la frase, pero algo así como, queríamos seguir siendo hijos, queríamos ser la raza de los hijos, ¿no? Claro. Los hijos es como, o sea, cuando vos pensás, no sé si tenés hijos vos misma, pero o te acordás de tu adolescencia. La adolescencia, que es ese pasaje, ¿no? Traumático entre la infancia y la edad adulta, o sea, cuando uno se termina de autonomizar, digamos, como persona, es el momento de la rebelión, de la ruptura, de la desobediencia, todo, ¿no? Entonces, el hijo o la hija ahí está siempre puesto en un lugar de disputa con el mundo adulto, de rechazo del mundo adulto, de las leyes del mundo adulto, ¿no? Entonces, me parece a mí que casi como defender, como en el imaginario, la posición de hija, es como si, esto es una explicación a posteriori y Sí. tratando de entender yo misma, porque no sé, pero me parece que hay un deseo de permanecer cerca de la niña, de reivindicar, incluso con sus errores, con sus crueldades, porque los chicos en general, los niños pueden ser muy crueles, ¿no? Sí, Tienen sí. como, no tienen, todavía no han sido domesticados, entonces, Ay, tal, perdón, no, que no solamente a nivel de lo vital, sino del lenguaje, viste, que hacen con la lengua lo que se les antoja. Y yo creo que este libro también intenta como inventar adentro del lenguaje, me parece a mí, ¿no? Como inventar. recuerdo, perdón, María, que en un momento decís, estoy en la edad de ser joven, me he puesto a germinar. Germinar quiere decir volverse contestadora, decir barbaridades, anunciar, por ejemplo, que me voy a acostar con mi novio. Y hay una frase muy buena que cuando te vas decís, di un portazo y fundé la libertad en esa tragedia. Recién hablabas que no sabías qué es este libro, digámoslo, el libro de María es una especie de, bueno, narración, es como mezcla de géneros. La mirada de María siempre es poética, ¿no? Siempre, todo lo que hace está atravesado por la poesía, pero esto es una especie de narración, autobiografía, diario, novela, carta, aparece todo junto. Y vos recién decías que no sabías cómo clasificarlo, y yo me acordé, y discúlpame Sí, que te traiga otra poeta a la conversación, pero me parece que te pero por pueden supuesto, interesar. Me acordé de una frase de un poema de Wislawa que sí. dice, la poesía, ¿qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta y yo no sé y sigo sin saber y a eso me aferro como a un oportuno pasamanos. A mí siempre me quedó Ah, la idea esa del pasamanos, ¿no? Que uno se aferra pero no sabe. sí, tal cual, tal cual. Y que hay que defender esa ignorancia también,
porque eso es una cosa que yo digo muchas veces, no sé, cuando doy los seminarios de poesía en la maestría de escritura, ¿no? Que en realidad, si uno sabe lo que quiere decir, no hay escritura. Claro. Solamente puede empezar a gestarse algo cuando uno no sabe. Si sabes, no es interesante. Lo que uno sabe no es interesante. Lo único que interesa, que vale la pena, que tiene incluso un valor potencial, es lo que no sabemos. Y por supuesto eso también da mucho miedo, ¿no? Ese terror a la página vacía tiene que ver con eso, con el no saber, ¿no? Sí, recién hablabas del seminario y quiero contar que tuve la suerte de participar el año pasado, en plena cuarentena, en, en un taller que dio en el Malva María. Y Uh-huh. hubo un momento donde ella nos explicaba qué es la poesía, básicamente, ¿no? Bueno, centrado en una poeta, pero se habló mucho sobre eso, como que hay un momento que se produce la línea del asombro. Eso Uh-huh. dijiste. Y yo en tu libro encontré muchas líneas de asombro. Uh-huh. Sí, no recuerdo haber dicho eso, pero la idea sí. Sí, Este, que hay un momento por- que vos estás leyendo un poema y aparece la línea del asombro. sí, más que la línea sería como irrumpe el asombro, ¿no? Que a veces yo digo, hasta lo hago como con un sonido, ¿no? Que digo, uno está leyendo y de repente dice, ¿no? Exacto. Entre, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó acá? ¿No? Es algo que te agarra desprevenida, ¿sí? Y que de repente decís, no sé, esto nunca lo pensé, nunca lo sentí, ¿cómo es esto? ¿No? Y que creo que lo que produce es, por un lado, esa cosa así de sorpresa, primero. Sí, Y después, creo yo, ¿no? Por lo menos lo que me pasa a mí como lectora, que me produce como una especie de agradecimiento. O sea, sí, cuando digo, no, porque digo, por ejemplo, que leíste recién citando al libro lo del odio, ¿no? sí. Por ejemplo, es como una percepción eso, ¿no? Es como si de repente, que tampoco sé de dónde me vino esa idea, pero bueno, apareció. Y es como una percepción que es como extraña, ¿no? Porque en general va en contra de todo lo que dice el sentido común, la cosa más banal. Nadie te diría que el odio es un amor disfrazado o herido, ¿no? Claro. Entonces, eso produce, como casi te diría que también produce un alivio, porque lo convencional, el pensamiento convencional, lo que nos bombardea todo el tiempo, el mundo, ¿no? Este, no solamente es una cárcel, es fatigoso, no sé, es como, dice, ay, por favor, salí un segundito de esto, ¿no? Es un segundo, Claro. pero creo que eso es lo que llamamos el valor estético de un libro, el efecto estético, eso es exactamente eso, el efecto estético es esa apertura, esa ruptura momentánea, brevísima, Y de lo convencional. también dijiste que cuando un verso funciona es como que entra luz, como que hay una fisura, una ranura de luz, dijiste. Exacto. Estoy de acuerdo. Y me encanta eso, porque es cierto, dentro de una oscuridad hay algo que se ilumina, Claro. que siempre es breve y siempre es como la vida también, es precaria, ¿no? ¿Te puedo contar 3 líneas de asombro? Por lo menos, Dale. está todo subrayado, pero por ejemplo, en un momento decís, el corazón se me llenaba de piedras. ¡Wow! Uh-huh. Uh-huh. La salvación es un golpe de astucia. Siempre hay un libro en el desierto. Uh-huh. Sí, y recíprocamente, ¿no? Dice también que Sí, también es sí, cierto el libro. sí. Sí, son ¿Cómo? como las dos. Me parece, sí, bueno, la imagen de un corazón lleno de piedras, la salvación como Sí. un golpe de astucia y siempre hay un libro en el desierto, me parecieron puras imágenes y a mí me parece que
parte del magnetismo de este libro, para decirlo de alguna manera, porque realmente es un libro para leerlo en 2 días y te deja así medio knockout, ¿no? Es que tiene mucha fuerza, ¿no? Como que hay una cosa entre oscura y luminosa, pero mucha fuerza también, como una cosa medio valiente, ¿puede ser? No sé qué adjetivo, pero lo que sí yo diría que es un libro muy desnudo. Eso diría, Sí. desde, ¿no? Este, y, y también te contaría así como al costado de la conversación, que es un libro que me deja como asustada, pero Por- es una asustada bueno, porque no sé si está contado eso en el libro, pero no sé si lo conté en el libro, la verdad que no me acuerdo ya. Hay un cineasta checo que a mí me gusta mucho, que es Zdeněk Smayer. sí. Y la mujer, cuando él termina una película, ¿no? Es un tipo que hace stop motion, que es medio gótico, maravilloso, ¿no? El tipo termina de hacer una película y la mujer, que también es una artista, porque la mujer de él creo que es la que hace los diseños o los decorados de las películas. Bueno, entonces le escribe una carta y le dice a él, tu único deber como artista es permanecer como estás, coma, asustado. Wow. Creo que está en el libro esa frase, pero es extraordinario, ¿entendés? Es Tu único extraordinario. deber como artista es permanecer como estás, asustado. Y yo me siento un poco asustada también con este libro. Bueno, Eh, en un momento decís como que eh, hablas sobre perderse y decís que perderse es peligroso también. O sea, no recuerdo textual y no puedo buscarlo ahora, pero hablas sí, sobre lo peligroso de perderse, ¿no? Y si hay que preguntarse tanto, uno termina perdiéndose a veces. sí, sí. La frase esa es de Clarice Lispector, que es una de las escritoras que más admiro. Sí. Y dice textual, perderse es encontrarse peligroso. Ah, yo pensé que peligroso se lo agregaste vos, mira vos, No, mira no, no, es vos. un encontrarse peligroso. Es un encontrarse peligroso. Esa Em, es esa frase, sí. Sí, porque hay un peligro, obvio. O sea, además, si no hay peligro, no pasa nada, ¿no? sí, En todo lo de la vida, en claro. todos, en todo Sí. lo que va hay peligro. Hay un momento del libro que te haces una pregunta y me gustaría saber si tenés respuesta a esto. Te preguntas, ¿cómo se concilian escritura y pulsión sexual, maternidad y ambición, talento y hogar? Casi nada. No, no, tengo, no tengo más respuesta que lo que está escrito en ese libro. Me parece que me acerco a algunas cosas, pero son las preguntas de mi vida esas. Porque una de las cosas eh, más difíciles, a ver, que creo que además no son exclusivas de las mujeres, esto lo aclaro, me parece que esto también le pasa a los escritores varones. Es muy difícil la integración, porque uno tiene, lo debes saber vos también, te debe haber pasado, uno tiene tantos roles que cumplir, ¿no? Claro, Entonces, yo no sé, la pulsión sexual, por ejemplo, el erotismo, mezclado, ¿cómo se mezcla eso con la maternidad? ¿Cómo se mezcla con las obligaciones cotidianas de ganarse la vida? ¿Cómo se integra eso, qué sé yo, con ir al gimnasio y tratar de mantenerse en buen estado físico, etcétera, etcétera? Son innumerables las preguntas. Y todo eso junto, que ya es difícil para cualquier ser humano, si vos a eso le sumás la escritura, es dificilísimo. O sea, la verdad, para mí, ¿no? No sé si para otras personas es fácil, pero creo que no, porque
como está escrito en el libro, incluso es algo que yo he buscado, ¿no? Como he tratado de indagar cómo hicieron otros y otras. Si vos me preguntás si tengo respuesta, la respuesta es no. La literatura, o la escritura, vamos a decirlo, es como una especie de amante con muchas exigencias. O sea, no es que vos, a la escritura me parece a mí, ¿no? La escritura no podría ser un hobby. Podría serlo, pero no me parece que, al menos la escritura que como la concibo yo, podría ser un hobby. Es algo que te toma, que te exige una entrega, un compromiso, una dedicación, tiempo, esfuerzo, deseo, todo, ¿entendés? Entonces, si a eso vos le querés sumar todos esos otros aspectos de la vida que son muy importantes también, porque paradójicamente esa amante, que digo yo que es la escritura, te está pidiendo también que vivas plenamente, Claro, porque tampoco dura sin vida. claro, Es bueno, muy para... vos relacionás mucho la poesía con el silencio. Vos decís que es el género que está más cerca de eso. Eh, Sí, Está un poco relacionado con esto, con esto que estamos hablando, ¿no? Estar, sí, si la poesía busca hacer hablar el silencio, y es el género que está sí, más cerca del silencio, es sí. difícil. Es Es muy muy exigente como género. sí, no solamente eso, sino que el silencio, para que haya silencio, también tiene que haber soledad. Viste que dice en un momento, le preguntan a Edmond Javés, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene su libro? Y dice 80 páginas de soledad. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿no? Como que también, en ese sentido, te decía que es exigente la ¿Y crees que, escritura. y crees que esa exigencia de la escritura y de la poesía está relacionada a que sea un género con menos lectores que otros? Claro, exacto, porque, eh, a ver, ese trabajo que hace la persona que escribe, luego tiene que ser como reencarnado, si querés, por la persona que lee. O sea, tiene que haber una entrega. Por eso la poesía, para mí misma, que tengo mucho entrenamiento, si querés, en la lectura, la poesía no se puede leer como una novela. Es imposible. O sea, después de que leíste 3 poemas, ya está, tenés que parar, Claro. porque es una densidad muy fuerte la poesía, muy fuerte. Incluso no te estoy hablando de poemas contemporáneos. Ayer, por otro tema que no tiene nada que ver, estaba leyendo un soneto de Quevedo, por ejemplo, de famosísimo, ¿no? Sí, Y vos estás leyendo ese soneto y te querés quedar en cada palabra. claro. No siquiera son los 8 y 6, los 12 versos del soneto. Ni siquiera son los versos, que las palabras, ¿no? Qué sé yo, cómo suena la música, es una maravilla la poesía, pero es muy difícil la lectura. Que las palabras tienen no sé, son como pequeñas criaturas vivas. No, sí, pero aparte, por ahí una palabra normal la usás de tal manera que arma otra frase. Por ejemplo, me recuerdo que decís en un momento, ¿qué cosa adentro es un libro? ¿Qué cosa Sí, adentro es un libro? Nunca lo había pensado así, sí, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Claro que no hay ninguna palabra rara, pero el concepto es El raro. concepto es raro. Bueno, está lleno de eso, sí. A mí me parece que, no sé si te va a gustar lo que voy a decir, pero creo que es un buen libro para alguien que no lee poesía. Es una buena Ajá, manera de acercarse a la poesía, porque se puede leer como una novela, pero es tan sí, poético que vas a querer y después ir a agarrar los libros de poesía. ajá. Bueno, con una salvedad, te voy a decir, A te voy ver, a agregar, que en realidad, desde mi perspectiva, los géneros no existen, bien, ¿entendés? O sea, lo que único que existe, Florencia, es el lenguaje y los grados.
digamos, de sofisticación y de preguntas que se le hacen al lenguaje. No hay ningún personaje en los libros más interesante que el lenguaje. ¿Entendés? O sea, vos puedes leer Madame Bovary, y Madame Bovary es hermosa, novela, etcétera, etcétera. Pero más importante que Madame Bovary es cómo está contado esa historia, la materialidad de la lengua, ¿sí? Entonces, no importa que el libro, eso de que se ponen, esto es poesía, esto es ensayo, esas son categorías inventadas que inventó el mercado literario, que necesitan las bibliotecas, las librerías para organizarse, para poner en ciertos lugares de la librería una cosa y en otros lugares otra. Pero en realidad lo único que importa es si hay un escritor o una escritora en ese libro. Porque no todos los libros que están en las librerías, entre paréntesis, son literatura. Perdón, esto no es muy simpático para decirlo, pero hay de todo. Claro que no, sí, no, está bien. ¿Qué importa si es una novela, es un poema? No tiene importancia eso. Lo único que tiene importancia es que ahí hay un acontecimiento del lenguaje. Por último, quiero contarte que la persona que hace el arte del podcast es alguien que vos conoces mucho, que se llama Fidel Esclavo, que sé que, bueno, que hicieron juntos Cartas Extraordinarias y que vienen más proyectos, ¿no? Exactamente, estamos por sacar un libro que se llama Las afueras del mundo, que ahí trabajamos al revés, porque en Cartas Extraordinarias yo escribí las cartas primero y él después hizo imágenes inspiradas, y aquí es al revés, él hizo unas imágenes y yo escribí los textos. Y Fidel Esclavo es un artista exquisito, una sensibilidad. Ahí tenés un niño artista. Claro. Así que me gustaría, si te puedo pedir algo, no sé si después me vas a mandar donde salga, ver ese trabajo de Fidel acompañando el podcast. Me encantaría. Sí, claro, te lo voy a mandar, por supuesto. Sí, le mandamos un beso grande y la verdad que estoy muy agradecida con Fidel porque se ofreció a hacerlo y bueno, para mí la verdad que es un lujo. Para despedirnos, me gustaría que vos, que sos la que tiene la cabeza llena de poemas y de poesía, que nos despidas con una línea del asombro. A ver. No, así como The Blue, no. Abrís cualquier parte del libro y podés encontrarla. No, pero no lo tengo conmigo el libro aquí, leemos. Bueno, entonces yo diría que la línea para despedirnos y la línea que escribió María podría ser esta: vive y averigua quién eres. Ay, sí, me encanta. Me encantó. Lección. Vive y averigua quién eres. Hermoso. Podría estar en el donde iban los griegos a consultar a la Sibila de Cumas o Apolo, ¿no? Cuando iban al oráculo. Podría ser estar arriba de ese templo, que no era un templo, era el lugar donde iban a consultar a los oráculos, ¿no? Vive y averigua quién eres. Es como una frase hermosa, sí. Me gusta. Bueno, es tuya. Flores, te agradezco mucho. Gracias a vos por tu lectura, por tu tiempo, y cuando pase la pandemia algún día me gustaría que nos conociéramos personalmente, no en Zoom. Por favor, para mí sería un honor. Bueno, te mando un abrazo grandote. Un beso grande, María, gracias.